gran oportunidad de poder estar aquí una vez más, reunidos en su nombre para edificarnos con la palabra de Dios. Es un gran placer para mí poder estar siempre exponiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Pablo algo muy importante, dijo: si lo hago voluntariamente, Dios, ¿qué dice?, me va a premiar. Pero si lo hago por fuerza, dice, es porque Dios me lo encargó ya, de una forma más fuerte, digamos, donde ya me da una responsabilidad más grande. Así que gracias a Dios por este momento. Y antes de que tome su lugar, ¿qué le parece si abre su Biblia? Porque yo estoy estudiando mucho el libro de los Romanos y luego pues estoy aprovechando para irme a veces un poquito para atrás y sacar nuevas enseñanzas con la palabra de Dios. Aparte de los viernes que estamos enseñando el libro de los Romanos, vamos a abrir en el capítulo 5 y quiero hablar en esta mañana acerca de lo que es la paciencia. No sé cuántos de ustedes son pacientes y tienen esperan hasta que su esposa se peina y tranquilos. Ustedes saben ya lo demás, ¿verdad? O sea, pacientes, son pacientes, yo pienso. Y si no, Dios nos va a enseñar. Y si no, pues cásese para que aprenda la paciencia. Capítulo 5 del libro de los Romanos, versículo 3 al 5. Vamos a leer esta porción de la Biblia porque quiero estuve hablando acerca de la justificación, ¿se recuerdan? Y ahora quiero hablar acerca de la paciencia. Dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también, dice el apóstol, nos gloriamos en las tribulaciones. Óigame bien lo interesante que está hablando el apóstol aquí. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que hace? Produce, saca la paciencia de nosotros, la tribulación. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza, dice el apóstol, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana acerca de la paciencia. Pero antes, dele la mano a su hermano. Queremos decirle también a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales que estamos ya mejorando mucho para que tengan una mejor recepción, un mejor sonido y no se interrumpa la imagen. Así que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Así que denle la mano a su hermano y se van a sentar muy cómodamente para oír el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Amén.
ministrado en medio del servicio, de la predicación, de la palabra de Dios. Quiero hablar en esta ocasión acerca de la paciencia. Usted sabe que mi mensaje es más de enseñanza. No me gusta tanto hablar de emociones y de que... No, me gusta más enseñar. Y es porque a mí me gusta leer mucho la Biblia y yo digo, ¿para qué los emociono? Luego que brinquen de la banca y no entiendan nada de lo que está. Entonces yo mejor deseo que ustedes aprendan la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos y estoy descubriendo unas riquezas impresionantes en el libro de Romanos. Siento que no voy a poder salir en todo el año 18 del libro de Romanos. Por lo que Dios está mostrándome a través de la lectura de este libro tan importante, tan glorioso. Es el mejor, uno de los libros que contiene la doctrina, que contiene la santidad de Dios, que contiene la salvación, que nos habla del hombre, que nos habla precisamente hasta lo más profundo que hay dentro del ser del hombre y lo descubre. Y por eso yo quiero iniciar también el año hablándoles acerca de este libro en algunas porciones que ya pasamos, pero quiero hablar acerca de lo que es, qué es lo que Dios mira dentro de nosotros en el mes de enero. Así que yo les invito todos los domingos para que vengamos aquí para ser edificados con la palabra de Dios. En el capítulo 5, versículo 3, donde estamos, dice el apóstol Pablo que no solo esto, sino que también, no solamente nos justificó, nos redimió y nos dio la salvación y la redención, sino que también Dios nos permite, pudiéramos decirlo de esta manera, también nos da la oportunidad de que nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que llega a nosotros produce en nosotros la paciencia que necesitamos para poder esperar el momento de partir de esta tierra y estar presentes al Señor. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, desde ese momento comienza usted a sufrir por Jesús. Mire usted lo que realmente dice el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Habla unas profundidades que si usted no está capacitado para oírlas, se me va a empachar, pero vamos a irnos con mucho cuidado a ver lo que el apóstol está diciendo. Decía que desde el momento en que usted se convierte al Señor, desde ahí comienza el sufrimiento. Porque desde ese momento comienza la disciplina en nuestra vida espiritual, comienza la formación del carácter cristiano, comienza Dios a hacer cambios radicales en nuestra vida. En esa formación en la que entramos, y la razón por la que Dios entra a hacer ese cambio, a disciplinarnos, a enseñarnos, es porque estábamos llenos hasta el tope, hasta sobraba todavía, hasta traía copete así de nosotros mismos. Le salía hasta por la cabeza. Por eso se ponía cachucha, no se cree. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de nosotros mismos, hasta arriba. Estábamos llenos, ¿qué? De egoísmos, de amarguras, de críticas, hablábamos mal, mentíamos, transábamos, robábamos, estábamos llenos de envidia. Y por eso es que Dios tuvo que intervenir para poder formar nuestro carácter y cambiar todo de lo que nosotros estábamos llenos de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros éramos cuando vinimos a Jesús, cuando nos encontramos con Jesucristo. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿ustedes creen, fíjese bien lo que le voy a decir, usted cree
que de la noche a la mañana ya usted es un querubín. No, hay un proceso. Hay un desarrollo espiritual en el que Dios nos va formando con mucha paciencia. Nos lleva a un proceso, y el proceso por el cual crecemos es por el sufrimiento. ¿Sabe por qué sufrimos? Porque no queremos dejar la tranza, la mentira, la amargura. Nos gusta ese estilo de vida. Desde ese momento, por eso decía que desde que usted se convierte a Cristo ya comenzó a sufrir. Comenzó a sufrir porque ahora va a comenzar una disciplina espiritual que lo va a ir llevando a formar el carácter del Hijo de Dios, el carácter al que Dios quiere llevarnos. Por eso es que nos llevamos este proceso, y este proceso es el crecimiento, y este crecimiento viene por el sufrimiento, porque tenemos que sufrir para poder desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Si Dios es bueno, muchos dicen, ¿por qué Dios permite y hace sufrir a sus criaturas? Es una pregunta que siempre surge en la mente del hombre. Y si es todopoderoso, ¿por qué Él no impide que la gente sufra? Yo le diría a usted, ¿cuál sería la respuesta para esas personas? ¿O qué les diría usted a esa gente que tiene esa pregunta en su mente? Una de las razones por las que no entienden es porque tienen un problema muy tremendo para confiar en Dios. Por eso muchas personas no entienden el carácter de Dios, porque tienen un tremendo, increíble problema para confiar en Dios, en el sufrimiento. Y la razón es que para el irredento, para el que no se ha convertido a Jesús, cree que la ausencia del sufrimiento es la felicidad. Pero yo no creo que la ausencia del sufrimiento en la vida de una persona sea la felicidad. Dígame usted, ¿podrá ser feliz realmente el hombre en la tierra si no tuviera problemas, si no tuviera situaciones? ¿Cómo sería la vida sin sufrimiento? Es imposible que eso suceda. Estamos en una tierra donde en cualquier lugar, en cualquier esquina, donde quiera que vamos, encontramos conflictos, encontramos problemas. Y cuando nosotros entendemos esto, descubrimos que la ausencia del sufrimiento o la ausencia del sufrimiento no da la felicidad en realidad. Porque hay personas que no tienen por qué ser infelices y lo son. Y a veces a muchos les gusta eso. Un día estaba mirando y me digo que hay personas que hasta se provocan la ceguera para sufrir. Yo me quedé impresionado con eso. No sé si ustedes miraron algo de eso. Increíble. Dios, cuando ejercita su poder, no lo hace basado en leyes, o digamos que Dios lo hace basado en leyes. Por eso es que vemos en la Biblia que para poder nosotros entender eso, necesitamos entender las leyes de Dios, necesitamos entender los mandamientos de Dios. Y Dios, para poder ejercitar su poder, lo hace a través de la ley espiritual, o lo hace a través de los mandamientos. Dios es como ejercita ese poder. Vemos en la Biblia que para poder nosotros, adaptarnos al ambiente de Dios, ejercitarnos en los mandamientos de Dios, entonces es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que ahí viene el surgimiento de la paciencia en nuestras vidas. Dice en la porción que leímos en el versículo 3, Dios dice que nos permite también a nosotros gloriarnos en las tribulaciones. Que la tribulación significa paciencia, del griego que significa presiones. La palabra tribulaciones o tribulación, presiones. Las presiones que nosotros tenemos en la vida cristiana producen paciencia.
la razón es porque sin la paciencia, dice la Biblia, que nosotros no vamos a poder heredar ninguna de las promesas de Dios. En el libro de los Hebreos capítulo 6, vaya conmigo Hebreos 6, y vamos a leer el versículo 12. Mire usted el sistema de Dios, cómo es contrario al ambiente y a lo que nosotros conocemos en el mundo. O sea, Dios siempre va contra de lo que sucede en el mundo. Dice Hebreos capítulo 6, 12, dice que el fin, o a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, para poder yo tener esa paciencia, o para poder alcanzar esa paciencia, es imprescindible que yo sepa cómo trabaja Dios, que yo conozca sus leyes, que sepa lo que le agrada a Dios, que sepa lo que le desagrada a Dios. Y es ahí donde voy a comenzar a acomodarme al ambiente de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros hagamos lo que Dios nos dice, cuando comencemos a obedecerle a Dios, no dejando de congregarnos, de edificarnos, de llenarnos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejar toda pereza y aprender a imitar a los que pudieron alcanzar cosas inimaginables. Si usted lee el capítulo 11 del libro de los Hebreos, usted se va a ver y se va a dar cuenta de cómo hombres de Dios alcanzaron cosas increíbles, pero para poder alcanzarlas tuvieron que ejercitarse en la obediencia de la palabra de Dios, en la fe, para poder tener y heredar las promesas. Tuvieron que tener mucha paciencia para lograrlo. Y la paciencia, dice aquí donde leímos, es imprescindible. Óigame bien, es imprescindible, es algo necesario en la vida cristiana para poder alcanzar las promesas de Dios. Voy a ir tratando de ir introduciéndome un poquito más para poder explicarlo mejor. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, ahí del mismo libro que estamos viendo, dice: porque os es necesaria la paciencia, es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, con mucha paciencia, podamos obtener la promesa de Dios. O sea, todo cristiano necesita la paciencia. No existe tal cosa de un cristiano que no tenga paciencia y que no haya aprendido a sufrir para poder lograr tener paciencia. Nadie puede hacer la voluntad de Dios sin antes haber sufrido por Él. Si no obedeces el Evangelio, si no te sometes a la voluntad de Dios, si no comienzas a obedecerle a Él, si no haces todo lo posible por obedecer los mandamientos de Dios, entonces nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Si no santificamos nuestras vidas, no vamos a entender la voluntad de Dios. Los hombres que hicieron grandes proezas es porque se santificaron. Imagínense, por ejemplo, por un momento al apóstol Juan recluido en una cárcel en Grecia, sin bañarse, con la misma ropa, en un mismo cuarto siempre. Allí hacía todas sus necesidades, no se bañaba, pero sin embargo estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué estuvo él dispuesto a pasar por toda esa tribulación, por toda esa angustia, por toda esa prueba por la que tuvo que pasar? Porque entendía la voluntad de Dios. Y una persona, cuando entiende la voluntad de Dios, está dispuesta a sacrificar su vida. Pero si no entiende la voluntad de Dios, óigame bien, no le va a importar absolutamente nada.
Hasta va a empezar a decir que tiene de malo que me acueste con mi novio, pues es algo normal, es mi cuerpo. Sí, es porque no estás santificado ni santificada, por eso no te importa. La santidad es la única que te va a hacer sacrificar, y tú no vas a estar dispuesto ni dispuesta a sacrificar absolutamente nada si no practicas la santidad. Y te va a parecer ridículo obedecer a Dios. ¿Qué dirían los evangelistas de este tiempo si ven a un apóstol Juan en esas condiciones? Va a decir que está lleno de maldiciones. Porque ya ahorita eso es maldición, pero sufrir por la causa de Cristo. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Cómo pueden saber si una persona realmente está padeciendo por la causa de Cristo? Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, entonces es cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios. Cuando usted santifica su vida, no tiene ni que andar preguntando cómo agradar a Dios. Si debo de hacer esto, si debo de celebrar esto, si debo de poner esto en mi casa, un árbol. No necesita ni que nadie se lo ande diciendo si usted se santifica. Usted entiende la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Digo que para poder nosotros, o sea, que para que un cristiano pueda crecer en el Espíritu, necesita primero aprender a padecer. Por eso dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piamente tiene que aprender a sufrir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Persecución. Y no necesariamente persecución para que lo maten o para que anden detrás de usted, sino la persecución más fuerte, la persecución más difícil a la que nos enfrentamos es a la inmoralidad de la que estamos rodeados en este mundo. ¿Para qué quiere más persecución que eso? ¿Para qué quiere más persecución que ver la inmoralidad que estamos llenos de inmoralidad en nuestro alrededor, en un mundo de maldad, de pecado, donde somos angustiados de ver cómo crece cada día más y más la maldad a nuestro alrededor? Nadie puede hacer la voluntad de Dios sin antes haber sufrido por Él. Por eso, si no obedeces el Evangelio, si no obedeces los mandamientos de Dios, no vas a entender nunca su voluntad. Es más, Dios no se te va a revelar a tu vida, ni va a tratar contigo. Y vas a andar dando tumbos por el mundo sin entender lo que agrada a Dios, sin entender su voluntad, sin saber cómo dirigirte, sin saber cómo debes de actuar, cómo deben de ser tus actitudes para darle servicio a Dios. Gloria a Dios. Veamos los términos de la paciencia. Significa aguantar, significa no darse por vencido, significa no desilusionarse, no ceder terreno. Este es el significado realmente de la palabra paciencia. Y el que tiene paciencia es aquel que tiene capacidad para sufrir por Cristo. Cuando usted niega a su vida todos los deseos que hay en usted quiere decir que aprende a sufrir esas cosas porque Dios lo está capacitando para cosas más grandes y mayores. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que cuando vamos creciendo, cuando vamos dejando costumbres, cuando vamos dejando cosas que le desagradan a Dios, entonces es cuando vamos capacitándonos. Dejamos cosas que nos gustan, que nos hacen sufrir. Algo que necesitamos aprender para poder soportar hasta el fin. Por ejemplo, alguien aguantando que necesitamos aprender a soportar tribulaciones para poder llegar a la madurez espiritual a la que Dios quiere llevarnos. Cuando nosotros aprendemos a soportar, cuando aprendemos a enfrentarnos a las tribulaciones que nos llegan a nuestro diario vivir, entonces quiere decir que vamos caminando hacia una madurez donde Dios va a irnos dando más responsabilidad, más capacidad, más revelación, nos va enseñando más de su voluntad
y nos va mostrando el camino por el que debemos de caminar. ¿Saben ustedes quién fue Moisés? Moisés es el hombre que la Biblia dice que es el que ha tenido más aguante que todos. ¿Verdad que dice la Biblia que es el hombre más manso, no menso, manso de la tierra? Bueno, para el mundo un paciente es menso, pero para Dios es un manso. El hombre que más aguante ha tenido de todos los hombres de Dios. 2 millones de problemas venían con él de Egipto. 2 millones de almas, de gentes. Imagínese usted traer por el desierto a 2 millones de personas y reclamándole todos los días: ¿y por qué nos sacaste de Egipto? Ya se les había olvidado de dónde los había sacado Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos vamos a morir de hambre en el desierto. Aquí no hay nada que comer. Mira, pura arena a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a comer? Moisés, eres muy mal administrador. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Imagínese usted, todos los días, las 24 horas del día, dice la Biblia que se quejaba. Constantemente se quejaban contra Dios y contra Moisés. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, todos los días. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, por 40 años. ¿Quién es capaz de aguantar eso? Y la razón es por la que Dios pudo aguantar, o sea, Moisés pudo aguantar esto, es porque Dios lo preparó primero para que pudiera aguantar. Lo preparó para una tarea imposible desde el punto de vista humano, porque nunca en la historia, ni siquiera de las naciones, ha existido un líder como Moisés que tuviera las capacidades que tenía. Desde el punto de vista humano, 40 años en el desierto, forjando su carácter, sufriendo el sol, sufriendo los animales que hay en el desierto. Los animales más peligrosos que hay en la tierra están en el desierto, los más venenosos. Sufriendo constantemente el calor, sufriendo por todo lo que venía sucediendo en su entorno. Pero sin embargo, Dios lo preparó para que tuviera la paciencia necesaria para poder sacar al pueblo de Israel. Le tenía tanta paciencia al pueblo de Israel que un día hasta Dios le dijo: ya no soporto a tu pueblo. Dios le dijo eso a Moisés, ¿sí o no? Le dijo: dejaste un lado, Moisés, los voy a hacer que traguen arena. Dijo: no, Señor. ¿Qué van a decir las naciones que están a nuestro alrededor? ¿Que los sacaste para que se murieran en el desierto? No. Todavía intercedió por ellos. Increíble, increíble. Qué precioso es ver actitudes como esas. Gloria al Señor. Moisés dejó toda su educación. Tenía probablemente a unos 5 doctorados colgados ahí en su oficina. Dejó su cultura, dejó su riqueza, dejó todas las comodidades que tenía en Egipto, porque él era un príncipe en Egipto. Dejó absolutamente todo porque se dio cuenta a dónde Dios lo quería llevar, y aprendió a sacrificar todo lo que tenía, porque entendió, reconoció, se dio cuenta y pudo experimentar la voluntad de Dios. Por eso digo que si no entiendes la voluntad de Dios, no van a dejar ni que te toquen el meñique. ¿Cómo se llama este? No te van a dar ni que te lo toquen. Y por todo te vas a quejar. ¿Y qué tiene de malo? Explique el otro. ¿Por qué? Porque no entiendes la voluntad de Dios. Estás dándote topes en la vida nada más. No estás entendiendo lo que Dios quiere de tu vida. No tienes ni siquiera la voluntad de obedecer a Dios. ¿Cómo puedes entonces entender a Dios si no te interesa el servicio a Dios?
Por eso es que para poder nosotros sacrificar necesitamos primeramente entender su voluntad. Para poder entender su voluntad necesitamos obedecer los mandamientos, y conforme vayas creciendo en el Espíritu, conforme vayas creciendo espiritualmente, entonces vas a ir aprendiendo a sacrificar y probablemente hasta dar tu vida por Jesucristo. Como lo hicieron en el pasado muchos seguidores de Jesús, muchos de sus apóstoles. Unos sufrieron aserrados, otros muertos a cuchillo, otros se los comían los leones. Pero vivían agradecidos y estaban confiados y tenían, óigame bien, una fortaleza tan grande espiritual que no les importaba ser desgarrados por los leones. Morían dándole gloria y honra al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo único que los hacía crecer en la voluntad de Dios era la práctica de la palabra. Por eso es que cuando nosotros entramos en este ambiente, tenemos que aprender que para poder sacrificar necesitamos entender la voluntad de Dios. Y si no entiendes la voluntad de Dios, Dios no va a estar dispuesto a ayudarte, ni tú vas a estar dispuesto a sacrificar nada para Él. Por eso es que Moisés entendió perfectamente la voluntad de Dios. Es Dios obrando en su vida. Por eso es que cuando entendemos la santificación, entendemos su voluntad. Si no te santificas, nunca vas a entender a Dios. Dios te va a hablar a tu vida y no vas a saber ni quién te está hablando. No vas a saber ni qué es lo que desea de ti. Por eso cuando Dios se enfrentó a Moisés, o cuando tuve el encuentro primeramente con Dios, tratando con él, le dice en un principio, porque no estaba capacitado, él tuvo que crecer en esa experiencia para poder ir y lograr lo que pudo lograr. Y cuando él tuvo ese encuentro con él, le dice: ¿tú quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque no lo conocía. Yo soy el que soy, le dice Dios. Vengo porque quiero prepararte, quiero que hagas una misión. Señor, pero yo soy tartamudo. No importa. Señor, pero esto, Moisés tuvo sus dificultades para entender la voluntad de Dios en un principio. Pero no se quedó ahí, tuvo que desarrollarse, tuvo que crecer, no quiso quedarse donde estaba. Y hasta que aceptó y dijo: Señor, yo estoy dispuesto, yo voy a ir, pero pon a alguien que hable por mí, porque yo me quedo atorado diciendo para decir algo. ¿Y a quién utilizó Dios para que hablara por Moisés? A su hermano Aarón. O sea, Dios dándole las posibilidades, dándole las herramientas para que hiciera su voluntad. O sea, si tú quieres, si estás dispuesto, Dios va a preparar todo para que tú hagas su voluntad. Si te hace falta algo, Él te lo va a suplir. Si te hace falta entender su voluntad, Dios te lo va a dar. Pero lo único que Dios desea es que digas: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos en este día a decirle: Señor, heme aquí para hacer tu voluntad? Necesitamos entender que la paciencia es necesaria, porque por naturaleza de nosotros, o sea, por nuestra propia naturaleza, no la tenemos, la paciencia, en nuestra propia naturaleza. Y para adquirirla solamente en el sufrimiento. Y alguien puede decir: pues que son masoquistas los cristianos, que es que no entienden la voluntad de Dios. ¿Será que nos gusta sufrir a los cristianos? No nos gusta sufrir. No somos masoquistas. A nadie le gusta sufrir. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios, nos gozamos por saber el producto que produce
nuestro sufrimiento. Y no solamente nos gozamos en saber lo que va a producir, sino que nos damos cuenta que aparte de eso, Dios está haciendo en nuestras vidas un carácter refinado para poder servir mejor a Dios. Gloria a Dios. Número uno, cuando nosotros entendemos esto del sufrimiento, vamos a adquirir las promesas. Y número dos, Dios está formando un carácter refinado para servirle a Él. En 2 Corintios capítulo 4 vamos a leer algo interesante. 2 Corintios 4:15, algo que yo creo necesitamos nosotros entender para poder darnos cuenta. 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas, óigame bien, dice el apóstol, las padecemos por amor a vosotros. Hablando naturalmente de lo que significa tener paciencia para poder servirle a Dios. Para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque se vaya haciendo viejo, aunque vayas perdiendo habilidades, el hombre exterior, el hombre interior, no obstante, se está renovando de día en día. Hay un crecimiento, hay una madurez, hay un desarrollo que se está logrando dentro de nosotros. Porque esta leve tribulación, esta momentánea y leve tribulación en nosotros, ¿qué es lo que produce en nosotros? Cada vez más y más un excelente peso de gloria sobre nuestras vidas. O sea, estamos agarrando brillo, estamos agarrando más shine cada vez. Cada vez más brillosos. Nos estamos haciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Aunque nosotros no lo veamos en la vida de las personas, Cristo sí lo ve. Él está viendo lo que está pasando en tu hombre interior. Él está viendo lo que está pasando en tu vida espiritual. Él está muy al pendiente de lo que está sucediendo muy dentro de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ve Dios dentro de nosotros? Un desarrollo espiritual que cada día está más y más fuerte, que cada día está más reluciente, que va a terminar, óigame bien, destruyendo este cuerpo y destrozándolo para que salga de nosotros la nueva criatura que Dios está creando conforme a Dios. Y va a transformar este cuerpo de bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿Qué operación tan gloriosa y tan maravillosa va a llevar Dios a cabo en todos aquellos que se están santificando sus vidas, que están cuidando su estilo de vida, que están cuidando sus actitudes, que están cuidando la forma en que se conducen aquí en la tierra? Aquellos que están dispuestos a sacrificar, Dios en su paciencia está mirando todo eso y está viendo el desarrollo, y al final entonces Dios dice sacará lo más profundo que hay en nosotros. Dice la Biblia que Él va a sacar lo que hay dentro de nosotros, y entonces tendrá cada uno de Dios la alabanza, lo que hayas alcanzado. Por eso, aunque vayan las cosas mal, aunque probablemente las situaciones no estén como nosotros queremos, situaciones en la iglesia, situaciones en la calle, en el trabajo, no desmayamos. Solamente un maduro de carácter, solamente un cristiano maduro crece en el ministerio y hasta aprende que Dios lo llamó hasta para sacarle canas. Pero solamente cuando maduremos, cuando estemos en esas capacidades, porque no es un asunto nuestro, es un asunto de Dios. Él es el que hace la obra, no el hombre.
Si tú te prestas en sus manos, Él es el que va a abrir el mar rojo. Si tú te prestas en tus manos, es el que te va a dar codornices en el desierto. Hasta para que le salga por la boca como a los israelitas. Él es el que te va a entregar las promesas. Él dijo que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel, y los llevó a esa tierra que fluía leche y miel. Él dijo que hay un reino en el reino de los cielos que nos lo ha prometido. No importa, vamos en el proceso, estamos en el desierto, pero la mano de Dios va con nosotros y vamos a alcanzar las promesas. Vamos a alcanzar lo que Él nos prometió. Él dijo que hay un reino eterno preparado para todos aquellos que le aman, que están esperando pacientes su venida. Y yo lo creo en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón. En esta mañana, Jesús. Señor, yo lo creo. No importa cómo me siento. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. No por mis fuerzas, sino por tu Espíritu que mora en nosotros. Por eso es que decía que solamente un cristiano maduro está dispuesto a sacrificar. Y todo lo que nosotros hagamos, nada se puede comparar, dice el apóstol, con la gloria venidera que en vosotros ha de ser manifestada. No hay nada que se pueda comparar con la eternidad. Todo lo que suframos en este mundo no es de comparar, dice la Biblia. Porque si ustedes no tienen esta perspectiva de la eternidad juntamente conmigo, si ustedes no han entendido esto, si no han podido compararlo, entonces tiene razón en no querer sufrir por la causa de Cristo. Si no han entendido lo que es y lo que nos espera en la eternidad, entonces yo creo que no va a hacer nada para gloria de Dios. Dice Romanos 8:17, en esta porción de Romanos 8:17, algo muy importante que necesitamos entender. Y si hijos, dice también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Óigame bien, para poder alcanzar ese honor, para poder alcanzar esa medida, tenemos que entender que seremos herederos y coherederos con Cristo si también aprendemos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él venga la glorificación de nuestros cuerpos. O sea, Cristo está unido a nosotros. Él gime también dentro de nosotros, dice la Biblia. Porque dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu gime dentro de nosotros. El Espíritu es el que nos guía, el que pide por nosotros, porque a veces ni pedir sabemos. Pide por nosotros el Espíritu. Entonces la Biblia aquí dice muy claramente en este versículo que nadie que no haya sufrido por Cristo heredará el reino de Dios. Hoy es un momento de reflexión. Pregúntese, ¿qué he sufrido yo por Cristo? ¿Realmente he sacrificado? ¿Realmente estoy haciendo algo que yo puedo decir, lo sacrifico por servir a Jesús? ¿Sacrifico mi egoísmo? ¿Sacrifico mis propias sentires, mis propias pasiones? ¿Las sacrifico realmente para servir a Jesús? Creo que pudiéramos reflexionar un momento en esta mañana acerca de eso. Por eso es que simplemente renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, cuando te rehusas a pecar contra Dios, ya comienzas a sufrir. Ya comienza una fricción en nuestras vidas, porque no es fácil. Eso todo el mundo lo hace. Pero para poder alejarte del pecado, para poder dejar el pecado a un lado, para dejar la impiedad, para dejar los deseos mundanos, no cualquiera, óigame bien, sufres, y el sufrimiento genera en sí mismo un carácter para poder vivir la vida cristiana. Gloria al Señor. Jesús dijo claramente: yo los envío
en medio de lobos. A las ovejas las envió en medio de lobos. ¿Para qué Dios envió a las ovejas en medio de lobos? Para que los lobos, para que los que están en nuestro entorno, para los que están en nuestro alrededor, vean la gloria y la protección de Dios en nuestras vidas. O sea que Dios quiere glorificarse en nuestras debilidades. Dios quiere glorificarse en lo que somos como humanos. A veces yo pensando, entonces, ¿cómo le hago para que mis amados, para que aquellos que nos ven también a través de las redes sociales, para que las iglesias de Divino Redentor entiendan estos principios que la Biblia nos enseña? Estos principios son los únicos principios espirituales que nos hacen crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. No existe otro método para poder desarrollar lo espiritual que hay en nosotros. No lo existe, no hay otra manera. Gloria al Señor. Dios nos envía en medio de lobos. Por eso nos dijo: sean astutos. ¿Como quién? Como serpientes. Pero sean mansos. ¿Como quién? Como palomas. Ahí es donde nosotros, cuando tomamos esas actitudes, vemos la protección de Dios. Por eso es que dice en primera Pedro 5:8, ¿qué hace? El enemigo anda en derredor. Óigame, nosotros ovejas y el lobo alrededor, un león alrededor. ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no nos devora? ¿Por qué no nos destruye? Por la protección que tenemos de Dios. Yo no sé si usted pueda ver esa protección de Dios, pero yo la veo en mi vida, la veo en mi ser, la veo en mi espíritu, la veo en mi estilo de vida, la protección de Dios. Que aunque el mundo crezca en maldad, que la inmoralidad crezca, la protección de Dios está con todos aquellos que le aman. No somos cualquier gente, somos la gente que ama a Dios, la gente que honra a Cristo, la gente que está, obviamente, determinada a alcanzar las promesas de Dios, pase lo que pase en esta tierra. Bendito el Señor. Por eso es que cuando empieza la tempestad, ¿qué es lo que sucedió? Mientras iban cruzando el mar de Galilea. Por eso es que Dios nos envía a donde la gente nos va a presionar. ¿Qué es lo que sucedió cuando empieza la tempestad? Y los discípulos comenzaron a inquietarse. Comenzaron los truenos, los relámpagos, comenzaron a levantarse las olas y empezó la barca a moverse. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron: Dios está durmiendo. Dios está dormido. ¿Qué vamos a hacer? Dios, con quien ellos sentían la confianza, la protección, la seguridad, estaba durmiendo. Hasta lo arrullaba la barquita mientras él dormía. Señor, no tienes cuidado de nosotros para ni lo despierta. No tienes cuidado de nosotros. Perecemos en esta tormenta que estamos pasando. Mira, Dios, lo que está pasando, los truenos, los relámpagos, las olas. Y yo creo que a nadie le gusta que lo despierten. Si hay uno por ahí, despiértelo, aunque no le guste. Pero fíjese usted, ¿qué es lo que pasa? Que pensaban que Dios estaba durmiendo y que no tenía cuidado de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? Y cuando los discípulos pudieron visualizar esto, dudaron de la protección de Dios. Dudaron de la protección de Cristo, dudaron que Dios estaba ahí para bendecirlos, para cuidarlos. Dudaron y les faltó la fe. Por eso Cristo, cuando se levantó molesto, no se molestó porque lo despertaron, sino le molestó la falta de fe y de confianza que tenían. Eso es lo que le molestó a Dios. ¿Por qué dudaron? Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No
tienen ustedes mi protección. Por eso tenemos que entender cada uno de nosotros que sea lo que sea, pase lo que esté pasando en nuestro entorno, las circunstancias no deben de gobernarnos. Las circunstancias que están en nuestro entorno no deben de tomar el control de nuestras vidas. Lo que sucede en el mundo no debe de controlarnos. Nosotros tenemos el control de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestra vida y Él no se duerme, Él no nos descuida, Él está con nosotros. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está la protección de Dios. No hay que dejar que las circunstancias gobiernen nuestra vida. Vamos a dejar que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Pero esto solamente lo vamos a lograr obedeciendo a Dios. Gloria a Dios. Dios, me figura que acabo de empezar. Por ejemplo, vamos a suponer que un joven, una jovencita, le dice a alguien del mundo, escucha esto porque es muy importante, que está interesado en él o en ella. ¿Cuál sería la forma para poder entender que usted está dispuesto a sacrificar para Dios? Le va a decir: hasta que tú no te conviertas a Cristo, yo ni te conozco. No quiero saber nada de ti. Y comienza el sufrimiento. Comienza a sufrir porque se le está yendo y se le está yendo y se le está yendo. Y el sufrimiento está dentro de ella. Ay, no quiero dejar de ir a Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Ahí está el sufrimiento. Y sufre y dice: Señor, tú primero, antes que Leonardo. Y se le va, y Dios, como resultado de ese sufrimiento, le da a alguien que verdaderamente le ama y le da algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque aprendió a sacrificar. Entiende la voluntad de Dios. El que no la entiende, no le interesa. Le dice: véngase, millonario. Por eso tiene que entender usted la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que le da un galanazo que ni se había imaginado. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos dará lo mejor. Si lo dejamos que Él obre, que Él escoja por nosotros, Él nos va a dar lo mejor para nuestras vidas. Yo me convertí a Cristo muy jovencito. ¿Sabe cuánto? A los 4 años me casé, a los 30 años. ¿Por qué? Porque no me desesperé, esperé en Dios hasta que su voluntad fuera hecha en mi vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te da lo mejor, te da a alguien a quien vas a amar toda tu vida, a alguien que te entiende, a alguien que es lo mejor que pudo haberte pasado en tu vida. Y a mí me pasó lo mejor de mi vida. Pero tuve que aprender a sacrificar. Tuve que aprender a sacrificar y entregarle mi juventud a Cristo. Y Él hizo la obra maravillosa en mi vida. Por eso yo les digo a los jóvenes: cuídense del mundo. ¿Ustedes creen que no hay aquí entre los hijos de Dios hombres que las puedan hacer felices? Sí hay. Dios está buscando esa clase de personas. Necesitamos entender su voluntad primero, antes, para poder obedecerle a Él. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Gracias porque la paciencia es lo único que nos va a hacer que podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Si no tienes paciencia y te impacientas, Dios no va a trabajar en tu vida. Te le vas a adelantar a Dios. Vas a querer escoger tú y no
que sea la voluntad de Dios. Cuando Dios va contigo en el proceso, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios nos bendice y nos prospera. Y en esta tarde, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios todos juntos? Démosle gracias a Dios. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Estos consejos que yo les doy, se los doy con todo mi corazón. Yo no estoy amargado contra nadie, ni obligo a nadie a hacer lo que no quiere. Yo simplemente enseño lo que la Biblia dice. Usted es el que toma la decisión. Es más, ni Dios lo forza, menos yo. ¿Quién soy yo para forzar? ¿Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer en su vida? No. Pero predico lo que la Biblia dice y la decisión está en sus manos. Démosle gracias a Dios ahí donde están. Dele gracias. Te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos estás mostrando, Dios, que necesitamos desarrollarnos, crecer en el Espíritu para poder entender y conocer tu voluntad. Señor, te doy gracias por esta palabra preciosa que le has dado a mi vida en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo fieles a ti. Queremos obedecerte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre mío, ayúdanos. Queremos darte la gloria, la honra y el honor en esta mañana preciosa. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios, porque yo creo que Dios, tú eres un Dios sencillo.